Bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, Jessica, y a todas y todos los que me están viendo. Yo desafortunadamente no los puedo ver, pero ya Esteban me mandó fotos y bueno, y pues les agradezco mucho que estén en esta actividad el día de hoy, sobre todo también que quieran conocer pues el proyecto del Río Territorios Posibles, que es un proyecto que viene trabajando la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Y yo quiero un poco contarles también cómo es que se realizó este proyecto y cuáles son estas líneas fundamentales de trabajo con los diversos públicos alrededor de una noción fundamental y es que significa el río como territorios posibles, como territorio posible. Entonces, lo primero es que quiero contarles y darles como este contexto para que ustedes sepan dónde se desarrolla este proyecto de gestión cultural. Este proyecto de gestión cultural se desarrolla en la red cultural del Banco de la República, que como ustedes ven, tiene pues 29 sedes a nivel nacional. Nosotros estamos en 29 ciudades, es una red de trabajo cultural que nos permite dialogar desde diferentes disciplinas, pero desde diferentes perspectivas también sobre lo que significa el territorio. Y en esta red cultural, pues nosotros tenemos 6 museos del oro, un museo etnográfico, tenemos 22 bibliotecas a nivel nacional y tenemos 5 centros de documentación regional y 43 salas de exposiciones y espacios expositivos, tanto en Bogotá como en las ciudades que nos permiten también generar estos diálogos desde diversos espacios y desde diversos servicios. Entonces, este proyecto de gestión cultural que les voy a hablar hoy, pues se ha desarrollado en estas 29 ciudades con estos espacios que les cuento. Entonces quiero contarles cómo es que, por qué nace un proyecto del Río y por qué desde el Banco de la República y la gestión cultural nos decidimos también empezar este trabajo de reflexión sobre qué significa preguntarnos sobre vivir con el río. Y entonces pues quiero contarles pues un antecedente. Nosotros hace muchísimos años, unos 8 o 9 años, realizamos un proyecto que se llamó Agua, un territorio, Agua, un patrimonio que circula de mano en mano y tenía como objetivo fundamental generar una nueva cultura del agua para entender y que la gente también entendiera desde diversas actividades académicas qué significaba el agua como patrimonio y que circula de mano en mano. Y también buscábamos en ese contenido, en ese proyecto inicial, ofrecer las informaciones sobre las cuencas hidrográficas y entender un lazo afectivo que le permitiera a la gente apropiarse de un concepto que es fundamental y creo que para hoy es también fundamental en la reflexión, que significa yo vivo, yo habito y yo afecto un entorno. Entonces era fundamental conocer en este primer proyecto que realizamos hace algunos años, entender qué significaba una cuenca hidrográfica, entender qué significa que estamos entrelazados desde el territorio y desde los ríos que habitan nuestro territorio a través de una cuenca hidrográfica. Comprender que lo que yo hago río arriba repercute río abajo. Entender que finalmente el río no es solamente un pedazo o algo que yo solo veo, sino que el río nos conecta y nos interconecta como las venas mismas de nuestro cuerpo nos conectan. Entonces, allí fue cuando realizamos este proyecto nacional que terminó pues trabajando con también la Subgerencia Industrial y de Tesorería del Banco de la República, que es la que se encarga también de emitir todos los billetes y las monedas, terminó en una nueva familia de monedas, que es la que tenemos hoy en el país. Y si ustedes ven, en la moneda de 1000 tenemos la tortuga caguama, pero en la moneda de 100 tenemos el páramo y tenemos en la moneda de 500 una ranita y tenemos en la moneda de 200 una guacamaya. Y lo que queríamos con esa familia de monedas que ustedes ven hoy, que circula hoy de mano en mano, porque todos tenemos esas monedas, era que también la gente entendiera cómo se mueve la cuenca hidrográfica y cómo es una cuenca hidrográfica. Entonces, por eso teníamos desde la moneda de 100 que comienza en el páramo y termina con la tortuga, con la moneda de 1000. Y se me olvidó la moneda de 50, que es el oso de anteojos. Entonces, hoy para que ustedes vuelvan a ver las monedas y se pregunten, ah, bueno, este oso,
esta tortuga caguama, esta rana que está en la moneda de 500, esta guacamaya que está en la moneda de 200. Bueno, ¿en qué cuenca habita? ¿Y en qué piso térmico también de la cuenca habita? Entonces, allí, entonces quisimos con ese proyecto que termina en esta nueva familia de monedas, encontrar también, pues, y que la gente también entendiera que al igual que las monedas, también el agua circulaba como patrimonio y también circula de mano en mano. Entonces, después de haber hecho este primer gran proyecto que se llamaba Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, y entendiendo que además desde la sugerencia cultural y desde el Banco de la República tenemos siempre esta reflexión constante sobre lo que significa el patrimonio, sobre cómo se cuida el patrimonio. Entonces entendimos que preguntarnos sobre el patrimonio natural también era una pregunta que desde la reflexión también necesitaba preguntarse en nuestros centros culturales, porque también nosotros habitamos junto con el territorio desde diversas maneras y lo afectamos también en esa manera de vivir y de cuidar el territorio. Entonces allí fue cuando dijimos, ya hablamos de la cuenca hidrográfica, entonces hoy vamos a hablar de qué significa el río. Y entonces por eso fue que dijimos, creemos y desarrollemos este proyecto de gestión cultural llamado El Río Territorios Posibles. Y lo llamamos territorios posibles porque significa también una posibilidad de pensarnos a nosotros con relación al territorio, de pensarnos qué significan también esos oficios asociados también al territorio, de volver otra vez la mirada al río y de entender que no es el río allá y nosotros acá, sino que finalmente estamos juntos en un ecosistema vital, es decir, juntos viviendo con el río. Entonces allí fue cuando decidimos con este propósito crear el proyecto El Río Territorios Posibles, que busca incentivar la reflexión, la participación activa, individual y en comunidad sobre los ríos como territorios de vida. ¿Y cómo lo hacemos desde la gestión cultural del banco? Pues a través de contenidos físicos y virtuales que se activan desde diversas maneras en los territorios y de maneras diferenciales en los territorios. Entonces fue así como decidimos lanzar en el año 2020 la fase 2 de este gran proyecto de Agua Patrimonio que circula de mano en mano en esta mirada sobre los ríos de nuestro país y empezar a desarrollar esta reflexión. Entonces, Esteban y Jessica, si quieren, pongan el primer video pro. Bajo el tamborero, repinga ese tambor. Deja que caiga, deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar. El río se lleva al rancho, se inunda todo el platanal, que es lo que estaré pagando si yo a nadie le hago mal. Deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar. Déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, déjala que fluya, fluye, fluye. Deja que caiga lo que sea, que arriba saben lo que tú deseas. Más bien búscate un lugar donde puedas escampar y deja que el agua se encargue. Deja que el agua se encargue de limpiar tu caminar. Deja que caiga la tempestad, deja que fluya, deja que moje tu caminar, deja que caiga.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya vieron el video. Entonces, como ustedes vieron, pues el proyecto tiene tres grandes objetivos. Pues el primero es incentivar esa participación de las distintas comunidades a través de lo que hace el banco, y son estas herramientas culturales que buscan fortalecer la gestión del conocimiento y la apropiación de los ríos de las distintas, de diversas dimensiones, y sobre todo desde diversas disciplinas. El otro gran objetivo es desarrollar contenidos culturales que permitan generar preguntas asociadas a los ríos, y entonces aquí por eso es importante sentarse también con expertos, con equipos interdisciplinarios que también nos permiten generar esos contenidos para que podamos también realizar esas preguntas asociadas a cuál es mi relación junto con el río. Y el tercer objetivo pues es finalmente contribuir a un proyecto cultural que busca que también, después de todo este trabajo con los contenidos, con las conferencias académicas, con estos paneles, con estos encuentros que tenemos hoy aquí, que tenemos la oportunidad hoy de realizar, que también podamos conversar sobre esas visiones comunes que tenemos asociados al cuidado de los ríos, y evidentemente cuáles son los retos medioambientales, naturales y sociales que tenemos asociados pues a los ríos. Entonces aquí yo quiero contarles también, importante, cuáles son en un proyecto de gestión cultural, pues cuáles son estas acciones importantes que nos permiten finalmente cumplir estos objetivos de la gestión cultural asociada a un proyecto asociado a patrimonio natural. Entonces, pues lo primero es que nosotros queremos generar a través de también de estos contenidos que se desarrollen y que cada uno realice una interpretación también sobre los contenidos que ustedes ven, pero que nosotros hagamos esa interpretación desde cómo nos situamos como individuos con relación a un entorno específico. Y allí pues va subiendo también como la curva de cómo se desarrolla un proyecto de gestión cultural con tres acciones que para mí son fundamentales y que hemos desarrollado a través del proyecto. Una pues es la articulación. Nosotros ahorita les vamos a presentar pues varios videos asociados a la articulación del proyecto, pero era también preguntarnos cómo desde las colecciones que tiene hoy el Banco de la República, que son las colecciones de arte, las colecciones documentales, las colecciones que tenemos en el Museo del Oro, también cómo articulamos esas preguntas asociadas a la gestión de los ríos y a los tres objetivos fundamentales que les conté anteriormente. Y además, cómo esa articulación tiene también relación con los lugares con proyectos específicos, es decir, cómo desde Riohacha se lee esa relación con el río, cómo desde San Andrés leemos, aunque no tenga río, cómo leemos esa relación con el agua, cómo desde Amazonas se lee la relación también con el río. Es esa articulación que también permite entender que no es un proyecto que se piensa desde aquí sin encontrar esas tonos diferenciales en cada una de las ciudades, sino cómo si entendemos lo diferencial y lo diverso de generar una interacción con lo que significa hoy la realidad de cada una de las ciudades. La otra gran acción importante de este proyecto cultural es la mediación. Y de aquí en esa mediación hablamos es cómo llegar con contenidos que a veces pueden ser difíciles o que tienen a veces un lenguaje técnico y no lo entendemos, cómo llegar a generar esa mediación de ese contenido con los diversos públicos, como lo que estamos haciendo hoy con ustedes. Entonces, esta es otra acción importante transversal del proyecto. Y finalmente, otro componente importante es la gestión del conocimiento asociado a un proyecto de gestión cultural y específicamente asociado a este proyecto de gestión cultural. Y es cómo a partir de todos los procesos y cómo las preguntas que nos hacemos con relación al agua, entendemos cuáles son las complejidades que significan esa relación con el entorno, junto con el entorno y entre el entorno. Y entonces, con esas tres grandes relaciones, entre, con y junto, empezamos a desarrollar conocimiento, que es lo que vamos a hacer hoy.
con el panel que tenemos a continuación, con las preguntas que ustedes se van a hacer, con lo que ustedes se llevan y con un proyecto que van a hacer o en sus colegios o en sus casas asociados a gestiones de los ríos. Entonces, estas son 3 grandes acciones que son importantes y vitales para este proyecto de gestión cultural. Entonces, en este segundo que les contaba de la mediación, les quiero entonces presentar el siguiente video, que es el de la cuenca hidrográfica, y allí el reto, porque para la gente entender también el concepto de cuenca hidrográfica no es tan fácil, saber que al finalmente lo que yo hago río arriba repercute río abajo, y que entonces entender de manera colectiva qué significa cualquier acción que yo tenga con relación al patrimonio natural o al entorno natural, tiene también un impacto. Entonces, pero lo que hicimos con este video fue sentarnos con el Instituto Humboldt, con expertos del Instituto Humboldt, con las personas de Magic Markers, y nosotros a realizar todos los guiones y a pensar cuál era la mejor forma también de decirle a la gente qué significa una cuenca, que es un componente fundamental para pensar la gestión y cuidado de los ríos. Entonces fue cuando empezamos y a través de esa mediación realizamos este video que se llama ¿Qué significa una cuenca? Que este es el que sigue a continuación. Entonces adelante Esteban y Jessica con el video de la cuenca. Todas las personas tenemos una relación con el agua más estrecha de lo que alcanzamos a darnos cuenta, no solo porque nuestros cuerpos están hechos aproximadamente de un 60% de agua, sino porque ella y sus movimientos atraviesan y definen muchos aspectos de la vida: la historia, las ciudades, la economía, nuestras relaciones sociales y ambientales. Las cuencas de los ríos ofrecen una enorme variedad de recursos naturales, y esto fijó la ubicación de cerca del 90% de la población colombiana en las altas montañas y en algunos valles. Y gracias a la navegabilidad de ríos como el Magdalena y el Cauca, estos pobladores están conectados. Así, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al altiplano cundiboyacense persiguiendo río arriba, además del oro, un tipo de sal distinta a la que se consumía cerca al mar, la de las minas de sal de Zipaquirá que extraían los muiscas y comerciaban a lo largo del río. Del mismo modo fue que el café pudo salir río abajo hasta las costas para ser exportado y hacernos ganar el reconocimiento de país cafetero. Y peces como los nicuros, bocachicos o bagres que hacen de la subienda una fiesta río abajo. Y música, desde rajaleñas, bambucos o bundes hasta llegar a la cumbia río arriba. Estos ejemplos pueden ser interesantes y, sin embargo, no dejan ver la omnipresencia del agua y sus movimientos en nuestras vidas. De niños nos enseñaron el ciclo del agua, que se evapora, se condensa en las nubes, cae en los campos, riega la tierra, se desliza hasta los ríos, va al mar y se repite el ciclo. Aunque ese es solo el flujo hidrológico básico, que realmente es un poco más complejo. Pero lo cierto es que mucha de nuestra diversidad cultural y natural que nos identifican se construye por las particularidades del lugar geográfico en el que sucede este ciclo. Ese lugar son las cuencas, el concepto clave, el que nos ayuda a entender qué significa estar realmente conectados con los ciclos del agua en un territorio específico. En términos de la definición, una cuenca es un espacio geográfico que, por su estructura física, reúne y conecta seres vivos y otros elementos físicos a lo largo de un flujo continuo de agua. Agua que escurre desde las partes altas de las montañas, impregna la tierra, alimenta plantas y animales, que a su vez alimentan a otros animales y a los humanos. El agua es la energía, la sangre que fluye por toda la cuenca. Y el agua no corre sola, arrastra elementos químicos y biológicos de la naturaleza importantes para la nutrición, para la calidad de los suelos, de los cultivos, limpia el aire que respiramos, desplaza sedimentos que le dan color a la tierra. Su recorrido le da identidad al paisaje porque determina las especies de plantas y animales que pueden y no pueden habitar las zonas de la cuenca.
los cultivos que sembramos, los alimentos que consumimos, el tipo de vivienda que necesitamos para habitar ese entorno, la forma en la que nos transportamos y las dinámicas sociales, económicas y ambientales que desarrollamos. En últimas, define cómo habitamos y cómo hacemos nuestro el territorio. Así de importante es el concepto de cuenca. En Colombia, las 3 cuencas más grandes que tenemos son la del Magdalena, la del Amazonas y la del Orinoco. Conocer la dinámica del agua y de los ríos en estas cuencas y sus implicaciones es fundamental para entender que lo que hagamos río arriba repercute río abajo, pues se trata de un sistema organizado. El agua nos conecta para lo bueno y para lo malo. Transitan historias, relatos musicales y sonidos durante toda su travesía, pero también desechos químicos, contaminantes y el producto de las actividades agrícolas y mineras. Si nos demoramos mucho en la ducha, esto deja una huella hídrica que se refleja en la cuenca. Al punto que, estudiando químicamente el agua de la cuenca, podemos ver si se han bañado humanos en esas aguas, qué mascotas tienen, con qué fertilizan los cultivos y hasta qué medicamentos consumen. Los ríos y el agua que los alimenta son cintas transportadoras que llevan consigo lo que hacemos desde las montañas hasta el litoral. Es una red compleja que nace de las zonas altas de las cordilleras de los Andes y por la gravedad y por la inclinación de las montañas forman arroyos. Los arroyos van a los ríos tributarios y de ahí a los ríos principales. Juntos construyen la fuerza de la corriente que va a llegar a las zonas bajas inundables, a las ciénagas y al mar. A su paso van recogiendo de todo, lo arrastran y lo mezclan, como dijimos, lo bueno y lo malo, incluidas las presiones humanas que tienen efectos sobre la naturaleza, la deforestación, la minería, la agricultura, la sobrepesca o el simple hecho de no entender que el agua es un recurso finito y que depende de todos cuidarla para cuidarnos a nosotros mismos. Vivir en una cuenca es un hecho que demuestra que estamos interconectados, así que vale la pena preguntarnos, ¿en qué cuenca vivo? ¿Qué impacto tengo en ella? ¿Cómo la cuido? Entonces, en ese marco, como ustedes vieron, pues vimos entonces de manera muy pedagógica y de aprendizaje, entender también qué significa pues una cuenca hidrográfica. Entonces, este proyecto, después de tener pues estos grandes objetivos y estas grandes acciones asociadas a la mediación, entonces pues realizamos estas líneas conceptuales pues del proyecto que tiene estas 3 grandes ejes temáticos. Entonces, después de decir, bueno, no nos podemos preguntar todo sobre los ríos, sino cuáles van a ser esos ejes temáticos en los que vamos a trabajar. Entonces, pues el primer eje temático es el territorio vivo, el río como territorio vivo, que es básicamente responde a la pregunta es qué significa vivir junto con el río. Y en esa pregunta de vivir junto con el río, entonces desarrollamos acciones y actividades relacionadas con todo lo que el río crea, desarrolla y se vincula específicamente a las dimensiones naturales y sociales en sí mismo y con el entorno. Es decir, aquí la pregunta sobre la geografía humana y sobre, por ejemplo, cuál es la flora y la fauna del río. Ese es el río como territorio vivo. Después el segundo grande componente es el río como narrador. Y aquí lo que queríamos era contar con y cómo a través del río se cuenta el río desde la literatura, desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde lo histórico, desde lo cultural. Y a partir del desarrollo de contenidos culturales era saber y era conocer cómo contamos el río, cómo se narra el río desde las diversas disciplinas y cómo también nosotros hoy narramos los ríos y narramos el territorio. Y la otra, pues tercera gran línea con la que trabajamos fue el desafío para el futuro. Y pues básicamente aquí lo que nos preguntamos es cuáles son esos desafíos desde y hacia dónde van los desafíos con los ríos hacia el futuro. Y es pensar cuál es nuestra también, cuál es nuestra huella ambiental, qué significa que desde lo que yo hago puedo mejorar también mis relaciones de conservaciones y ambientales asociadas a los ríos. Es como una visión ambiental. Entonces, como ustedes ven, tiene estas 3 grandes líneas que están narradas desde 3 diversas disciplinas.
Y a este pues proyecto, entonces le generamos 3 niveles de lenguaje o de apropiación de contenidos con los públicos. Una primera línea, que es la línea informativa, que básicamente allí es donde decimos qué significa el río como territorio, es decir, qué temas fundamentales trabajamos asociados al tema informativo y del río. La otra gran línea es desde el aprendizaje, cómo es que desarrollamos estas herramientas que le permitan a la gente también tener aprendizajes asociados a los ríos. Y una última línea emocional, es decir, cómo desarrollamos actividades que emocionen a la gente, que les permitan también entender y comprender desde las vísceras y desde lo que sentimos adentro o lo que sentimos en nuestro cuerpo, también nosotros cómo afectamos el río. Entonces estos eran también los niveles de relacionamiento asociadas a las líneas conceptuales del proyecto. Entonces allí, después de estas líneas de proyecto, es qué queremos que pase con este proyecto a manera pues de sus atributos fundamentales que permiten también trabajar pues con los diversos públicos. Y es, primero queríamos que fuera transversal con diferentes áreas del conocimiento, que tuviéramos este trabajo también en toda la red del Banco de la República y en las comunidades remotas con las que trabajan cada una de las ciudades del banco. Lo tercero es que aquí no solamente una persona no tiene la verdad absoluta, de hecho nadie tiene la verdad absoluta, sino es cómo desde las diversas disciplinas trabajamos para que produzcamos unos contenidos, cómo también nos ponemos el reto de desarrollar estas actividades físicas, pero también en entornos híbridos, que es lo que estamos haciendo hoy, y también cómo desarrollamos los contenidos para diversos públicos y entender que también lo que nosotros queríamos realizar con cada una de las actividades del proyecto eran unos contenidos de aprendizaje que permitieran la reflexión sobre el medio ambiente y el impacto de las acciones, y también cómo activamos siempre una conversación y una escucha activa para también el desarrollo de los contenidos. Es decir, nos escuchamos, nos sentamos desde diversas instituciones que trabajan asociados a este tema y empezamos así ya a trabajar cada uno pues de los contenidos asociados pues al proyecto cultural. Entonces, en la primera pues fase ya estaba el río como territorio vivo, ya ustedes acabaron pues de ver el video, y en esta pues mirada fundamental sobre el río como territorio vivo, pues queríamos era que también entendiéramos cómo los ríos y los afluentes finalmente terminan, pues termina el agua al mar, y cómo de verdad, como ustedes lo acabaron de ver, cómo es que al final pues todos estamos interconectados. Y finalmente todos estamos, el planeta entera estamos interconectados pues a través de los ríos y a través de estas venas que nos unen. Entonces aquí pues está este componente fundamental en el río como territorio vivo. Y en el río pues como desafío, en el río pues como narrador, también pues les quiero presentar ahora de 2 contenidos pues maravillosos que realizamos, y era cómo también podríamos nosotros contar el río o los oficios que están asociados al río con unos contenidos pedagógicos. Entonces así fue cuando nos sentamos también con las personas de Se lo explico con plastilina, también con validadores también técnicos, y empezamos a realizar una serie que se llama Los saberes de la gente del río, que nos permiten también explicarle a niños, a jóvenes, a personas que no son ribereñas y a personas que viven en otros ríos, también qué significa pues narrar el río y cuáles son esos oficios asociados a esos saberes del río. Entonces, si quieres, pues adelante con el video del río Magdalena. Cargo al hombro un gajo de plátano, cargo al hombro un gajo de plátano. Las cantaoras. Ay, mi hermanos. Al ritmo de tambores, la cantadora pregona o improvisa versos con su poderosa voz, inspirándose en la vida del campo y en los recuerdos de sus ancestros. Luego un coro comunitario le contesta mientras palmotea llevando el pulso. El bullerengue es un canto bailado interpretado por mujeres mayores conocidas como cantaoras, que se desarrolló en los palenques y tiene origen posiblemente en rituales africanos para celebrar la maternidad y el inicio de la pubertad en las niñas. Canta el gallo y
En la primera mitad del siglo XX, los campesinos que trabajaban en el ingenio azucarero de Sincerín, a las orillas del Canal del Dique, se reunían en fiestas patronales que las mujeres amenizaban cantando bullerengue. Hoy, en el Bajo Magdalena, sus descendientes continúan cantando y componiendo versos para superar las penas e infundirse ánimo en las tareas diarias. Generación tras generación, las mujeres han aprendido de sus mayores a cantar y bailar bullerengue y tambora. El bullerengue es interpretado con tambores tradicionales hechos a mano, muchas veces por el propio músico, que por tradición es un hombre emparentado con la cantaora. En las últimas décadas, algunas cantadoras han obtenido un importante reconocimiento y se han presentado en escenarios del país y del mundo. Pero siempre regresan a sus hogares en las poblaciones de las riberas del río donde nació este género musical. La cocina. Tras pelar la venenosa yuca brava, las indígenas del Amazonas la rayan, pasan la masa resultante por un colador lavándola con abundante agua e inician el proceso de extraer su veneno y convertirla en alimento. Al otro día apartan el agua venenosa que se ha separado del almidón e introducen este en un cebucán que cuelgan de una viga para exprimirle los últimos restos de cianuro. Tras tostar el almidón que ha salido del cebucán, revolviéndolo constantemente, se obtiene una harina llamada mañoco, fundamental en la dieta amazónica. Esparciendo uniformemente el almidón sobre el tiesto y asándolo por ambos lados, se obtiene el casabe, acompañante infaltable de todas las comidas. El líquido venenoso extraído de la yuca brava es servido para que pierda su toxicidad y usado como base para preparar un picante con hormigas y ají llamado tucupí, que se agrega a los caldos de pescado. Los pescados son una fuente proteica esencial en el Amazonas. Además de pirañas, bagres, cachamas y otros, destaca el gigante pirarucú por su deliciosa carne. Luego de quitarles las vísceras, son salados o ahumados para conservarlos por más tiempo. Pueden asarse directamente sobre la brasa o condimentarse y envolverse en hojas de bijao. Consumen animales de caza como monos, caimanes, borugos, armadillos, entre muchos otros. Y gran variedad de insectos, entre ellos el mojojoy, una larva de sabor mantequilloso que se come cruda, frita o asada y puede medir hasta 4 centímetros. Disfrutan de diversos tubérculos y frutas. Con algunos de ellos preparan bebidas ligeramente fermentadas. Las más consumidas son las chichas de chontaduro y otras frutas, que ofrecen generosamente a quienes los visitan. La música en la Orinoquía. Bailando pausadamente al ritmo del sonido grave y profundo de las largas flautas de guadua llamadas botutos, los indígenas Sáliva celebran la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Originalmente, con este baile agradecían por las cosechas al dios Pilú, quien, según sus creencias, les enseñó a cultivar, cazar y a realizar rezos para curar enfermedades. Desde tiempos ancestrales, los grupos indígenas de la Orinoquía han realizado rezos cantados, como el del pescado, en la práctica de su medicina tradicional. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando los jesuitas establecieron sus misiones y haciendas en la proximidad de importantes ríos de la Orinoquía, se valieron de la música para evangelizar a los indígenas, creando escuelas donde, además de enseñarles a leer y escribir, les enseñaban a interpretar instrumentos y cantos de origen europeo destinados al culto católico. Algunos, como el arpa y la bandola, hoy forman parte esencial de la música llanera, junto con los capachos o maracas de origen indígena. En las haciendas, los indígenas cristianizados y los mestizos desarrollaron distintas habilidades para el manejo del ganado, entre ellas los cantos de trabajo. Cantos que hasta hace poco se practicaban, como el de ordeño,
empleado para tranquilizar a las vacas con afectuosos versos y obtener mejor leche, o los cantos de la vela, como los que acompañaban toda la noche a los animales durante el traslado para evitar que salieran en estampida al escuchar algún ruido, y el canto del cabrestero, con el que éste conseguía hacerse perseguir por el ganado aún en tramos peligrosos como el cruce de los ríos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y como entonces vieron en los 3 videos que les acabaron de presentar, pues lo que quisimos allí, como ustedes ven, es a través del desarrollo de contenidos, entregar también información sobre cuáles eran estos oficios también asociados a los ríos. Y entonces allí vamos pues trabajando, empezamos con el río Magdalena, después siguió el río Amazonas, después siguió el río Orinoco y este año estamos realizando los contenidos sobre el río Atrato. Entonces, pues eso era lo que se buscaba y era de verdad realizar cómo mediamos el conocimiento de la gente que también tiene estos oficios para que también otros públicos los conocieran y pudieran dialogar también desde los oficios. Por ejemplo, el río Ranchería, cómo dialoga también con estos otros oficios, que es lo que siempre queremos detonar a través de estos contenidos. Sé que ya estamos con el tiempo ya pues encima, pero quiero pues dejarlos con la página web del Proyecto del Río que realizamos y que está en barrepcultural.org. Allí ustedes pueden encontrar todos los contenidos, pues hoy no pudimos ver todos, pero también tenemos un podcast asociado al río Magdalena y estamos desarrollando otra serie asociado al río Atrato. Y pues básicamente aquí también hemos desarrollado un proyecto que se llama Comunidades de Escucha, una actividad que se llama Comunidades de Escucha, y es también después de escuchar el podcast, también a qué suenan las comunidades y cómo suenan esas comunidades. Es básicamente pues lo que quiere también el podcast, que tiene una alta producción, porque lo que sí se quería era saber y conocer cómo a qué suena el río, pero desde su flora, desde su fauna. Entonces hay un podcast maravilloso que te dice cómo suena, por ejemplo, el río Magdalena en una tarde, y están todos los sonidos allí asociados a una guía de escucha de cuáles son esos sonidos del río. Y allí pues ustedes verán, pueden entrar a la página web, aquí pueden ver pues cada una de las líneas que trabajé, que les conté: el río como narrador, el río como territorio vivo, el río como desafío para el futuro. Y también pues aquí pueden hacer link a todo el registro de conferencias que tenemos casi más de 400 conferencias grabadas en todo el país sobre las preguntas locales del río. Es decir, hemos generado este contenido sobre las preguntas locales asociadas a los ríos. Y pues también están esta publicación del río Magdalena que realizamos también junto con un artista que se llama Alberto Baraya, y también 6 académicos que nos dan su visión específica sobre el río Magdalena. Y tenemos esta maleta viajera que ustedes pueden pedir en el Centro Cultural de Riohacha, una maleta viajera que se llama Lo que cuentan los ríos, y que está asociada, pues que tiene un gran mapa donde uno puede ubicarse en Colombia y cuáles son los ríos que están en el país. Y también pues tiene una serie de publicaciones con unas guías para que ustedes se hagan preguntas fundamentales asociadas pues a la relación con los ríos. Así que pueden acceder a todos los contenidos de manera gratuita y pueden a través de el Centro Cultural de Riohacha realizar todas las preguntas asociadas a los contenidos. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que este formato, pues, es a veces difícil, pero también es el reto que tenemos hoy de pensar también en un mundo híbrido, en entornos también complejos, pero lo que nos permite también la tecnología. Y pues me alegró mucho no verlos, sino sentirlos en esta conferencia. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias al equipo de trabajo del Centro Cultural de Riohacha.